Aunque normalmente nosotros en Viva usualmente enseñamos por medio de series. Hace unas semanas atrás hablamos acerca de Jesús es. Y aunque esto que estamos desarrollando a partir del domingo anterior, no es una serie, es unas enseñanzas que sentimos que eran muy importantes que se transmitieran antes de ingresar en la siguiente serie, la cual vamos a iniciar en 15 días. La semana pasada yo te hablé acerca de la cruz, que este símbolo en algún momento en la antigüedad se convirtió en un instrumento de dolor, de sufrimiento y de sacrificio. Pero que para nosotros hoy en día, los que hemos decidido seguir a Jesús, los que hemos decidido confesar a Jesús como Señor y Salvador, ese símbolo de sufrimiento y de dolor se convirtió en un símbolo de amor. Ese instrumento que era de dolor, hoy en día para nosotros es un símbolo de amor. Y hablamos que en las historias que yo te compartí en Lucas 23, que estaban paralelas a la muerte de Jesús, donde estaban esos dos bandidos, esos dos malhechores, y también un par de soldados a la cruz del Calvario, jugándose con suertes sus vestiduras, estaban tan cerca, porque estaban a simples metros de él. Un bandido a la izquierda, el otro bandido a la derecha. Y los soldados estaban ahí, arrodillados, sentados, no sé, pero ellos estaban tan cerca del acontecimiento más grande y más maravilloso que partió la historia de la humanidad en dos, pero a su vez estaban tan lejos de conocer al único y eterno y verdadero Dios. Y nos formulamos una pregunta, y yo te formulé una pregunta: ¿cuál es tu condición actual? ¿Estás tan cerca? Tu corazón puede estar tan cerca, tu corazón está aún, sí, Señor, te creo, sé mi Salvador y mi Señor. Estás así de cerquítica, pero a veces también voluntariamente tomamos la determinación de alejarnos. E incluso después de que nos hemos acercado a la cruz, nos hemos alejado y la hemos despreciado, la hemos menospreciado. Pero en ese símbolo ocurrió lo más maravilloso que nosotros hemos podido vivir: una relación con Jesús. Gracias, Jesús. No hay otra palabra más que decirle nosotros: gracias, Jesús. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por entregarte voluntariamente por mi vida, por mi casa. Gracias porque tú podías ver que ibas a sufrir esa muerte, una muerte dolorosa, pero a pesar de eso, como dice la palabra, colocaste tu rostro como un pedernal, sabiendo y poniendo la mirada en ese monte y en esa cruz. Y a pesar de eso, así fuiste voluntariamente. Y lo único que tú y yo a diario podemos decir y expresar con lo más profundo de nuestro corazón, al levantarnos, al caminar, al desayunar, en cualquier momento de nuestro día y de nuestra vida, es: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cuando podamos ver este símbolo de amor, no como un rito ni una tradición, entendiendo y sabiendo lo que Él hizo, ese sacrificio tan maravilloso, por decir: gracias, Jesús. Hoy en día entiendo y he decidido abrazar la cruz, porque allí empezó mi amistad contigo, porque allí empezó mi relación contigo. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Eso fue lo que el Señor nos permitió traer para esta comunidad la semana pasada. Antes de iniciar en la enseñanza del día de hoy, yo quiero contarte algo que a mí me pasa. Probablemente a ti te pase parecido o similar. Y es: si a mí me cae algo en la ropa, si me estoy comiendo un perro caliente y cae salsa de tomate, o me estoy comiendo una empanada de mi rey con ají, o me estoy comiendo lo que sea, una hamburguesa, lo que sea, si a mi ropa llega a caer algo y se me mancha, para mí eso es una tragedia. Estoy siendo exagerado, por supuesto. Hay cosas que realmente son trágicas, pero para mí es algo que digo: Dios mío. Hay manchas, escúchame bien, hay manchas que nos caen en la ropa que con ningún elemento
pueden llegar a caer. Tú le echas Clorox y no se quita, sino se vuelve blanca. Otros nos atrevemos a ponerle thinner, a quitarla con thinner o con gasolina. Es más, incluso nosotros hemos tenido que mandar algunas prendas que nos han manchado a la lavandería y ni siquiera en la lavandería caen ciertas manchas. Entonces, no sé si a ti te pase de la misma manera que me pasa a mí. Yo sufro con eso. Incluso hay personas que de pronto se acercan a mí sin conocer la respuesta que yo le voy a dar con una situación si le pasó. Se acerca Juli Espinosa y me dice: Pastor Willy, imagínese que con la lasaña ahorita del bake sale, esa salsa deliciosa que estaba riquísima, se me ensució mi camisa blanca. ¿Con qué me puedo limpiar esa mancha? ¿Con qué me puedo limpiar esa mancha? Y yo miro muy atentamente la camisa de Juli, muy bonita, que tiene el día de hoy puesta. Le digo: Juli, yo tengo el secreto para que esa mancha salga. Tú le puedes echar gasolina y un fósforo. Sale porque sale. Ahí no hay mancha que valga. Que sale. Y yo quiero leerte el siguiente pasaje. Y por supuesto, hay cosas que yo te cuento de mi vida, anécdotas de mi vida, cosas de mi vida, y no se trata acerca de mi vida, pero hay ciertas anécdotas o hay ciertos sucesos que nos pueden pasar a nosotros de la misma manera que te pasan a ti, que sirven como un contexto o como algo para dar pie a lo que uno va a enseñar. Y quiero que estés bien atento, porque con respecto al tema de la mancha, vamos a desarrollar un poquito y luego vamos a entrar a lo importante. Lucas capítulo 23, verso 26. Estas son dos historias también que pasaron dentro del mismo libro de Lucas, dentro del mismo capítulo que hablamos la semana pasada. Pero aquí son dos totalmente diferentes. Lucas 23, 26. Cuando se lo llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. A mí me encanta ser peliculero. Yo hubiera sido un buen cuentero. Y a mí me encanta, después de leer el texto, que en algunas ocasiones no nos dan tanta información, empezar a imaginarme, empezar a ver, porque de pronto el escritor no es tan específico. Entonces yo digo: ¿qué pasaría con este hombre Simón de Cirene? ¿Quién era Simón de Cirene? Y muchas veces no nos tomamos el tiempo porque o no nos interesa o realmente simplemente leemos que había un tal Simón de Cirene que estaba viendo cuando Jesús iba por la vía dolorosa, como algunos lo llaman. ¿Tú te imaginas la cantidad de gente que estaba agolpada? Tuvieron que haber sido cientos o miles de personas agolpadas en esa vía porque era el maestro. Y algunos no lo veían como el maestro y querían que lo mataran, querían que lo crucificaran. Y llega este señor Simón de Cirene, seguramente corriendo, porque lo que nos indica la escritura es que venía del campo. Lo más probable es que Simón de Cirene fuera un agricultor. Y Cirene es una ciudad de África del Norte. Probablemente él o había llegado hace poco a Jerusalén o ya había estado radicado hace un tiempo. Pero él era de otra nacionalidad. Probablemente ejercía otro tipo de creencia y no sabía quién era Jesús, pero lo único que sí quería era llegar a no perderse ese acontecimiento. Chisme, ¿ustedes no han visto? Aquí pasa algo en la calle: uy, que le cascaron, y uno corre: yo quiero ver. A todos nos gusta, y Simón de Cirene seguramente le pasó eso. Y el hombre, por sapo, por chismoso, por metido, ahí mirando así, le dijeron: venga, mijo, usted cargue la cruz. ¿Y yo por qué? Y este personaje no vuelve a aparecer más en la escritura. Pero yo me imagino ese momento, porque Jesús ya había sido torturado, ya seguramente estaba sangrando. La cruz venía seguramente también sangrando.
Y él probablemente al acercarse a Jesús se pudo haber tocado con él, y al haber cargado la sangre se pudo haber manchado su ropa de sangre, sus manos de sangre. Pero él no sabía qué estaba pasando. Él no sabía qué estaba sucediendo en ese momento en su vida y más adelante qué iba a suceder para la humanidad. Pero él se manchó de esa sangre. Pero él de alguna manera no conocía en ese momento el valor de esa sangre. Simplemente por estar de espectador, de chismoso, le pidieron el favor, mentiras, lo obligaron a cargar la cruz, él la cargó y estuvo cerca del maestro. Y sus vestiduras, su mano, fueron llenas de sangre. ¿Sabes algo que yo he aprendido durante este tiempo haciendo estas enseñanzas y estudiando un poquito más? Cuando la cruz se cruza en nuestras vidas, nunca más volveremos a ser iguales. A este hombre, a Simón de Cirene, se le cruzó la cruz. Y muy probablemente yo, metido en la historia, pensando un poquito más, al momento de cargarla, se manchó de sangre, se untó de sangre. Me puse a investigar un poquito porque soy curioso en eso y me gusta también la historia. Este hombre es el que posiblemente Pablo, más adelante, en el libro de Romanos, en el capítulo 16, habla acerca de sus dos hijos. Los dos hijos de él se llamaban Alejandro y Rufo. Imagínate lo importante que era un hombre de otra nacionalidad, africano, agricultor, que tuvo ese encuentro con el Señor, que tuvo la oportunidad, aunque fuera obligado, de cargar la cruz y haberse sido manchado por medio de la sangre. La fe de este hombre con el encuentro en la cruz que tuvo con él le cambió el rumbo de su vida y le cambió el rumbo y la historia de su familia. Porque más adelante Pablo dice: salúdenme a Alejandro y a Rufo. Salúdenme a Rufo y salúdenme a su mamá, a su madre, que ha sido como una madre para mí. Un hombre de otra nacionalidad, un hombre probablemente con otra fe o con otra creencia, un hombre que se encontró de un momento a otro con él. El rumbo de su vida y el rumbo de su historia se cambió, se fue transformado. Sus manos y su ropa fue tocada con la sangre de Jesús. Más adelante vemos en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 23, versos 44 y 47, otro personaje que entra en acción. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Verso 47. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios, dijo: verdaderamente este hombre era justo. Este hombre, de origen romano, italiano, seguramente lo trasladaron de su país natal, de su país de origen, para llegar a Israel, para llegar a Jerusalén. Probablemente no quería desprenderse de su familia. Quizás era un hombre casado, la escritura no lo dice. Quizás era un hombre con hijos, quizás ya tenía su trabajo como centurión y fue trasladado a este lugar. ¿Cuántos años? No dice tampoco la escritura. Pero él también estaba de la misma manera que los bandidos y que los soldados, a punto de presenciar el evento más maravilloso en la historia de la humanidad. Y fue tan impactante para él ver todo lo que estaba sucediendo, porque habían crucificado cientos de personas, pero cuando crucificaron cientos de personas, ninguna se oscureció el cielo, ninguna tembló la tierra. Pero este hombre vio que estaba sucediendo en ese momento eso y dijo: verdaderamente este era un hombre diferente, este sí era el Hijo de Dios, romano, de otro lado. También tuvo un encuentro en la cruz con él, cortico, pequeño.
Seguramente ese centurión estaba en el momento en que traspasaron el costado de Jesús con la lanza y salió sangre y agua por el costado de Jesús, y probablemente a él también se le impregnó la sangre de Jesús. Posiblemente al salir a él también le cayó y quedó esa mancha y quedó impactado. E inmediato, sin necesidad que nadie le dijera, sin necesidad que le dijera a alguien, confiesa a Jesús como Señor y Salvador, el hombre tomó la determinación y dijo: este verdaderamente era el Hijo de Dios. La historia más adelante, porque me puse a investigar un poquito más acerca de este hombre, dice que se convirtió en un misionero y que se convirtió en un fiel seguidor del Evangelio, en un fiel predicador de Cristo, y se fue de regreso a Roma. Un pequeño encuentro en esa cruz y una pequeña manchita probablemente de esa sangre. Nada, sin ese momento él de pronto entenderlo. Y el título de la enseñanza del día de hoy se llama Preciosa Sangre. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Y quiero leerte qué es la sangre y cuál es su importancia. Me puse a investigar y dice que la sangre es el fluido vital que transporta nutrientes y oxígeno a los tejidos del cuerpo. La sangre es necesaria para mantenernos ¿qué? Vivos. La sangre es necesaria para mantenernos vivos. Nuestra sangre natural. Tú sin sangre no vives, ni con un cuarto de sangre, ni con medio litro de sangre. Tú sin sangre no vives. Transporta oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. Si a tu cerebro no llega y no se irriga la suficiente sangre, el cuerpo no funciona de la misma manera. Conclusión con respecto a esta definición: sin sangre no hay vida. Escúchame bien, sin sangre no hay vida. La sangre tiene muchos efectos en diferentes personas. Hay personas que ven sangre y frescos. Hay otros que se cortan así, ¡ay, la sangre! Y se desmayan. O uno se corta y: hermano, ayúdame, ponga una curita. No, ¿usted qué le pasa? ¿Usted está loco que yo iba a tocar? Una vez me pasó que mi hija Isabela se enfermó y mi hija mayor Juanita, estaban las dos pequeñas. Quiso entrar al cubículo donde estábamos y a Isabela le iban a sacar sangre. Isabela le tiene pavor a las agujas, pero pavor. Y Juana me dijo: ay papi, yo quiero entrar contigo, yo quiero entrar contigo. Le dije: en mi vida, yo estoy con tu hermana y probablemente le van a sacar sangre. No, a mí no importa. Mi amor, de pronto te da algo, o sea, ¿qué? Ay, gracias, te impresionas. No papi, yo estoy súper bien. Y está bien, mi vida. Entramos con Isabela, yo me senté en la silla con la niña en los brazos y Juana estaba a mi lado. Efectivamente llegó la enfermera, el tubito, la sangre. Apenas yo volteé a mirar a Juana, empezó de aquí hacia abajo, blanca, y empezó a ser así. Dice: ¿yo qué hago? ¿Boto a Isabela o cojo a Juanita? Efectivamente, yo dije: yo no puedo botar. La otra hizo ¡pum! Se cayó. La tuvieron, llegó la enfermera y le colocó para que reaccionara con eso que le coloca. La sangre puede tener diferentes efectos en cada uno de nosotros, cualquiera. O nos escandaliza o frescos, ¿sí? Pero la sangre es algo vital para el ser humano. La conclusión de la definición es: sin sangre no hay vida. Y yo te quiero compartir el día de hoy 8 aspectos importantes que tiene la sangre de Jesús para nosotros. Si tuvo el efecto en estos personajes, en Simón de Cirene, con una simple manchadita, y en este centurión romano con una simple rociadita, tocadito nomás, y sin saber la importancia que más adelante iba a tener, ¿tú te imaginas en el momento en que nosotros realmente comprendamos que la sangre de Jesús no simplemente sirve para el perdón de pecados? Porque probablemente, no lo sé, tú solo conozcas o sepas que la sangre de Jesús sirve para el perdón de pecados.
Y no quiero entrar en gran detalle en cada uno de ellos porque probablemente más adelante vayamos a desarrollar una serie acerca de estos aspectos, acerca de la sangre de Jesús. Yo simplemente hoy te los voy a nombrar y te los voy a contar con versos bíblicos, para que sepas que no simplemente por la sangre de Jesús tienes perdón de pecado. El primero de ellos, la sangre de Jesús es la base del nuevo pacto. Ya no vivimos bajo la ley, hoy en día vivimos bajo la gracia. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2, Lucas 22, verso 20. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto, ¿en qué? En mi sangre. El nuevo pacto se dio a través de la sangre de Jesús. Ya no vivimos bajo la ley, hoy en día vivimos bajo el nuevo pacto, y este nuevo pacto se dio bajo la sangre de Jesús, que es derramada por ustedes. Entonces el primero de ellos es que nosotros vivimos bajo un nuevo pacto por medio de ¿qué? De la sangre de Jesús. El segundo, la sangre de Jesús, ese es el fundamento de nuestra redención. Fuimos redimidos por medio de la sangre de Jesús. El precio que Él pagó por medio de la sangre nos compró a nosotros para que pudiéramos tener una comunión y una relación directa con el Padre. Efesios capítulo 1, verso 7. En Él tenemos redención mediante ¿qué? Su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Otro aspecto importante es la sangre de Jesús nos reconcilia con Dios. Qué tremendo es que podamos estar entendiendo y recibiendo esto, que no es simplemente una mancha, que de la misma manera que la sangre que fluye por nuestro cuerpo nos da vida, la sangre de Jesús tiene poder y es la que nos da también vida a nosotros. Tercer aspecto, la sangre de Jesús nos reconcilia con Dios. Colosenses 1, versículos 19 y 20. Porque a Dios le agradó habitar en Él, en Jesús, con toda su plenitud, y por medio de Él, de Dios, reconciliar consigo todas las cosas. Imagínate, a Dios le plació habitar en Jesús con toda su plenitud, imagínate la plenitud de Dios. Imagínate, ponte a pensar un poquito, sé imaginativo como yo. La plenitud de Dios en la persona de Jesús. Y dice que por medio de Él quiso reconciliar todas las cosas, y dentro de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra estamos tú y yo. Pero para que eso se diera tenía que haber un derramamiento de sangre. Reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario, y por medio de esa preciosa sangre, esa maravillosa sangre, somos reconciliados con Dios. Cuarto aspecto, la sangre de Jesús nos santifica. ¿Sabías que la sangre de Jesús te santifica? Puedes llegar a creer que la sangre de Jesús, que fue vertida en esa cruz del Calvario después de su muerte hasta la última gota, te santifica, te reconcilia, te hace heredar un nuevo pacto. Hebreos 13, versículo 12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Mediante su propia sangre Él nos santifica, para santificar al pueblo. Quinto aspecto, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, que es el que normalmente conocemos, que es el que normalmente apreciamos, porque probablemente no tenemos desconocimiento de los demás. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si vivimos la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Qué chévere también esta parte del verso. Dios vive en la luz, dice, y como Él está en la luz, por Él estar en la luz, tú y yo tenemos comunión los unos con los otros.
Es por medio de estar en la luz que tú y yo podemos relacionarnos también. Y todo eso se dio aquí. Empezó aquí, en este símbolo de amor. Aquí Él fue crucificado, fue muerto y fue derramada absolutamente toda su sangre para que tuviéramos todos estos beneficios de estos aspectos que te estoy compartiendo en esta mañana. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El embarradón que cometiste ayer, la sangre de Jesús te lo limpia. El embarradón que vas a cometer más adelante, que lo vas a hacer seguramente, esa sangre te limpia. Ese es el poder de la preciosa sangre de Jesús, pero es el que normalmente conocemos. Siguiente aspecto: la sangre de Jesús nos acerca a Dios. Efesios capítulo 2 verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, ¿te acuerdas? Tan cerca, pero tan lejos. Pero ahora aquí el libro de los Efesios nos dice lo contrario. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Si en algún momento de tu vida tú dijiste: yo fui el que me acerqué a Dios, Él no me buscó, yo que soy tan bueno y tan chévere, quise hacer parte de la familia de Él y le dije: oye, quiero ser parte de esa gente. Yo soy tan bueno que yo tengo derecho a estar dentro de tu familia. Si en algún momento has tenido ese pensamiento, aquí queda totalmente debatido. Dice: Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Imagínate ese amor tan grande y tan maravilloso que tiene Dios para contigo, para conmigo y para nuestra casa y para nuestras generaciones que más adelante van a venir, que Él tomó la decisión de reconciliarse con nosotros, de redimirnos, de justificarnos, de hacernos parte de un nuevo pacto, de limpiar nuestro pecado por amor a nosotros, a Dios, creador del cielo, de la tierra, que tiene toda la plenitud de Él en Cristo Jesús. En algún momento tomó la decisión de acercarnos a Él por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Esas son cosas que nosotros tenemos que verdaderamente aprender a valorar, a respetar, a honrar, a no menospreciarlas. Pero no me quiero adelantar. Otro verso con respecto a esto, Hebreos capítulo 10 verso 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sabías que antes los únicos que podían entrar al lugar santísimo eran los sacerdotes? Y tenían que hacerlo por algún tiempo pequeño, porque si las personas que estaban afuera estaban viendo que se demoraban mucho y dijeron: uy, este man no aguantó la presencia de Dios. Hoy en día tú y yo, por medio de esa sangre, de esa preciosa sangre, podemos tener acceso al lugar santísimo. Podemos ir delante del Padre y decirle: gracias, Padre, porque por medio de la sangre de Cristo Jesús yo tengo acceso directamente a ti. Por medio de Jesús yo puedo relacionarme contigo. Ya no tengo el miedo de que me voy a enfrentar y te voy a ver cara a cara y posiblemente me muera, como probablemente podía pasar con algunos de sus sacerdotes. Hoy en día tenemos plena confianza de entrar delante de su presencia con alegría, con gozo. Señor Padre, gracias porque tú me permites entrar delante tuyo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Eso hace la sangre de Jesús, esa preciosa sangre, esa poderosa sangre, como lo cantamos en esta mañana. Es increíble, es maravillosa. Dona sangre. Te sacan 1 litrico, 2 litricos y sale uno así. Yo voy a donar sangre, me colocan la aguja y mis venas se esconden. Y duro ahí horas enteras. Y así todo, vale. Salgo ahí, tome leche. Y me quitaron 1 litrico de sangre, 1 litro, para darle y de pronto ayudar a una persona que tenga vida física.
pero el derramamiento de sangre de Él nos dio una vida nueva, una vida espiritual. Entendámoslo, aprovechémoslo, disfrutémoslo. La sangre de Jesús es más que suficiente. Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, porque era la manera que antes el pueblo judío expiaba su pecado una vez al año. Entraba el sacerdote, hacía el sacrificio de sangre, lo vertía sobre la tapa del propiciatorio y se supone que era la limpieza de todos los pecados de ellos. Aquí dice, no lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Tienes un rescate eterno, no es momentario, no es temporal, no es como este cuerpo que algún día se va a morir. La sangre de machos, cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre las personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Jesús es más que suficiente? Escúchame bien. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios? Se ofreció, Él no fue obligado, se ofreció, Él fue voluntariamente, Él sabía que iba a ir. Purificará nuestra conciencia las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Además, la sangre de Jesús purifica nuestra conciencia. Si tú tienes una conciencia como la que tengo en ocasiones, puedes ir y decirle: Señor, limpia y purifica mi conciencia por medio de la sangre de Jesús. Purificará nuestra conciencia. Otro aspecto, la sangre de Jesús nos hace más que vencedores. Este es el último. La sangre de Jesús nos hace más que vencedores. Apocalipsis capítulo 12 verso 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Él nos hace más que vencedores, como dice el libro de Romanos. Somos más que vencedores. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Y ya estoy en la recta final de este mensaje. Unas palabras antes de que Jesús muriera, posiblemente las has escuchado. Él dijo: consumado es, tetelestai, una palabra griega que se utilizaba para cuando los siervos iban delante de sus amos y lo que querían decirle o querían expresarle era que la obra que les habían encomendado o dado había sido finalizada. Y él en la cruz del Calvario, antes de morir, dice: tetelestai, consumado es, finalizado es. Sabes que en estos días tuve que leer una carta de un individuo donde él decía: yo he hecho, yo sí hago, yo sí he hecho escuelas, yo sí he ayudado a infinitas organizaciones, yo soy el mejor, yo soy el más bueno, yo soy increíble, yo soy maravilloso. Y probablemente de la misma manera que a este hombre, a ti y a mí nos ha pasado esas situaciones. Y ponte a pensar si no ha sido así. Si probablemente tú no has juzgado a otra persona y has dicho: yo soy mejor que él porque yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí voy a la oración de madrugada, yo sí sirvo, yo sí hago caso, yo sí llego temprano, yo soy mejor que Cristina, yo soy mucho mejor que ella. Yo sí doy buenos consejos, yo sí tengo el tiempo para escuchar a la gente, yo sí tengo el tiempo para ir a visitar a las personas, a orar por los enfermos, yo sí lo hago. Yo soy maravilloso, yo soy increíble, yo soy extraordinario.
Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Soy súper guau. Súper guau. Ayer me hice las uñas allá en súper guau. Para que mi esposa me encontrara lo más de bonito. Y me perqué y todo, pero bueno. ¿No te ha pasado? ¿Tú no has puesto a pensar? No tienes que responder, pero ponte a pensar en tu cabeza. ¿Has creído eso? Yo soy mejor deportista, yo soy lo mejor. Pero oye, después de que leí esa carta y entrando me di una piedra y eché un par de abrazos, te lo tengo que confesar, qué tristeza. Pero después, estando en mi tiempo de oración en la ducha, que es donde normalmente, no siempre, pero en la ducha es cuando más el Espíritu Santo me habla a mi vida. Entonces empecé yo, pero Señor, es que yo sí he hecho, yo sí oro, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tiene que suceder esto? Porque es que yo sí. ¿Y sabes qué me dijo él a mí? Así para mí yo lo sentí que fue tan claro como me dijo. Dijo, bájate ese bus, viejo Willy. Bájate ese bus, viejo Willy. Tetelestai. Consumado es, yo ya lo hice todo. Nada de lo que tú creas que has hecho y que vas a hacer es suficiente. Para mí fue una lección increíble. Señor, ¿quién soy yo? Si tú ya lo hiciste todo en la cruz del Calvario. ¿Quién soy yo para levantarme a enjuiciar, a condenar, a creerme más que los demás? Como dice la Escritura, no tengan en un mayor concepto de lo que usted es. Por el contrario, téngase por menos. Téngase por menos. Cuando yo entendí esto, tetelestai, consumado es. No hay nada que tú y yo hagamos. Nada, absolutamente nada, ninguna superobra, ninguna superescuela, que tú dones todo el dinero que tienes y hagas una extraordinaria clínica o hospital. Mira, eso se queda chiquito al lado de esa palabra que él dijo, consumado es. La obra está hecha. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Él fue voluntariamente a esa cruz, murió voluntariamente a esa cruz y como lo vimos anteriormente, entregó su sangre voluntariamente. No hay nada más que tú y yo hagamos. Así que, amigo, amiga, hermano, hermana, si en algún momento has tenido ese pensamiento, recuerda las palabras de Jesús en la cruz. La obra ya está toda hecha. Tú y yo como iglesia tenemos que aprender a disfrutar de los beneficios de la sangre de Jesús. Tú y yo como iglesia que somos, como sus herederos, como esa nación santa, tenemos que aprender a conocer estos aspectos que yo te leí el día de hoy, que probablemente, como te lo dije, más adelante los vayamos a desarrollar a un poquito más de profundidad y no quedarnos simplemente con Señor me perdonó por medio de su sangre, suficiente. Pero acuérdate, eres redimido, eres reconciliado, eres parte de un nuevo pacto, eres justificado, te has acercado a Dios, te has santificado. Eres más que vencedor por medio de esa sangre. Acuérdate de nuevo, una manchita en Simón de Cirene y una manchita en ese centurión cambió su vida para siempre y el rumbo de su familia. ¿Cuánto más para nosotros que tenemos acceso a ella por medio de todo esto? Yo lo estoy digiriendo realmente. En este último tiempo lo estoy digiriendo, ¿verdad, Señor? ¿De verdad yo tengo todos esos beneficios y todos esos privilegios? ¿Es en serio? Pero ¿sabes qué? En ocasiones, de la misma manera que podemos estar tan cerca de esta cruz, en este caso de pino, pero a la vez también tan lejos de los beneficios de Él, en ocasiones sabes que también menospreciamos la sangre de Jesús. Muchas veces menospreciamos la sangre de Jesús y no la tomamos como suficiente, como necesaria, como algo vital, como la sangre que fluye de arriba abajo por todas las venas de tu cuerpo. Simplemente es una sangre. Ah, sí, la sangre de Jesús. ¿Sabías? Ah, sí. La sangre de Jesús, que cuando le traspasaron la lanza salió
Ah, sí, la que vemos una vez al año en Semana Santa. Ah, sí, sí, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Déjame leerte lo que dice Hebreos en el capítulo 10, versículos 28 y 29. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Nosotros a veces pisoteamos esa sangre, menospreciamos todos los beneficios que estos 8 aspectos yo te traje el día de hoy para que aprendieras, para que disfrutaras. Pero sabes, nuestra mente es tan dispersa que muy seguramente es lo más probable, ahorita tú salgas por esa puerta y escasamente te acuerdes de 1 o 2 y no vayas a disfrutar de los beneficios de esa sangre. Y puedan preguntarte, para ti, ¿qué es la sangre de Jesús? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, el perdón de los pecados. ¿Y los otros 7 dónde quedaron? Soy más que vencedor, he sido reconciliado, he sido redimido, soy parte de un nuevo pacto, me he acercado a Dios, es más que suficiente para mi vida. Esa sangre, no la menosprecies, no dejes de valorarla, no dejes de tomar el poder, porque en la sangre de Jesús hay poder. La sangre de Jesús, la que dice en el libro de Éxodo: vayan y sacrifiquen un animal y coloquen la sangre de ese animal en el dintel y en los postes de esa puerta, y la muerte no va a entrar a esas casas. ¿Sabes que la sangre de Jesús trae protección para tu casa, para tus hijos? ¿Sabes que la sangre de Jesús no es cualquier gotica que vemos allí al lado del Banco Caja Social cuando están pidiendo donaciones de sangre? No es tu sangre, no es mi sangre, es su sangre. Es su sangre. Y quiero concluir con esto. Por su sangre somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle y para gozar de Él por una eternidad.